4 minutos, amigos. Tenemos que revisar qué es lo que ha ocurrido este fin de semana en La Paz ante esta convocatoria por parte del gobierno a un diálogo con la Confederación Tupac Katari que tenía que llevarse a cabo este domingo a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Revisemos la siguiente información. Y reiterar la invitación, la cual ya anteriormente fue enviada, la estamos haciendo de manera escrita y formal nuevamente para la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari. Así, el gobierno oficializaba la invitación a la Federación de Campesinos del Departamento de La Paz para iniciar un diálogo este domingo a las 9 de la mañana. Sin embargo, pasaron las horas y este encuentro no se cumplió. Para que el día domingo a las 9 de la mañana nos hagamos presentes los ministros y también, por supuesto, la federación y los representantes, los dirigentes, para que encontremos las soluciones a los problemas que son legítimas. A las 8 de la mañana de este domingo, la Administradora Boliviana de Carreteras reportaba 55 puntos de bloqueo en 6 departamentos de nuestro país. El sábado, el presidente Rodrigo Paz aseguraba a un medio argentino que extremaría todos los esfuerzos para dialogar. Sin embargo, también señaló que todo tiene un límite y que dependería de este fin de semana, considerando que se cumplen 24 días de bloqueos en Bolivia. El gobierno insiste en convocar al diálogo y en que no se generen estos espacios de violencia. Los asambleístas también han exhortado a las bases de los movilizados a pasar a dialogar con el gobierno. Los Tupac Katari no asistieron a las mesas de diálogo. Sin embargo, las bases quieren asistir a diálogo, ya no quieren más confrontación. Bolivia no puede ser secuestrada por dirigentes extremistas que no quieren pacificar el país. Convocamos a las bases a que ya no escuchen a estos dirigentes radicales que lo único que quieren es sembrar miedo, dolor y llanto en las familias bolivianas. Exhortamos a las bases a que continúen con esta actitud de asistir a los diálogos, de pacificar el país. Bolivia se debe reconstruir entre todos. Los convocamos a que la pacificación y el bienestar de Bolivia la construyamos entre todos y no que permitamos que los dirigentes extremistas sigan mandando en Bolivia. El diálogo nacional es la única forma viable para apaciguar el conflicto. El gobierno tiene que convocar absolutamente a todos los actores fundamentales de la crisis para poder tener un diálogo directo, sincero y que permita apaciguar todo el conflicto esta semana. Ya es insostenible el nivel de conflictividad de La Paz, la escasez y por supuesto el malestar de la gente. En ese sentido le pedimos al gobierno un diálogo directo, sincero, que permita que el conflicto se termine y también a las partes asistir a este diálogo porque ya son 3 semanas donde absolutamente todos los actores están siendo afectados. Lo cierto es que los Ponchos Rojos no llegaron a la reunión que se tenía programada para este domingo a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Emitieron un pronunciamiento indicando de que las movilizaciones continúan. Ese pronunciamiento fue emitido el sábado por la noche. ¿Cuál es la postura hoy lunes muy temprano cuando siguen las movilizaciones y las afectaciones al país? Vamos a conversar esta mañana con el secretario de Prensa y Propaganda de los Ponchos Rojos, Nicolás Apaza, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a Bolivisión, a nivel nacional, un saludo revolucionario desde la ciudad del Alto, ya preparándonos para bajar una marcha desde la provincia de los Andes. Antes que nada quiero aclarar, nosotros no somos ponchos guairuros, ponchos rojos, no somos ponchos guairuros. Tenemos diferentes ponchos, noalas, verdes, negros, ponchos guairuros rojos, hermano, para aclarar. Ponchos Rojos, ¿cuál es la postura de los Ponchos Rojos hoy lunes? ¿Por qué deciden ustedes no asistir
a esta convocatoria por parte del gobierno para poder entablar la mesa de diálogo? Hermana, una vez más, con todo respeto, nosotros somos de Ponchos Guairuros. Eso no Ponchos quisiera que Guairuros. confunda. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Me repite la pregunta, por favor. ¿Ustedes estaban invitados a esta convocatoria por parte del gobierno, los Ponchos Guairuros? Yo creo que, hermanas, a las 20 provincias siempre ha llegado a la cabeza de nuestro ejecutivo departamental. Sin embargo, no se ha asistido a este diálogo porque nos han nombrado de vandalismos. Y un vándalo no puede ir a dialogar. Esa palabra del señor presidente se le ha salido, pues que los ministros vándalos, yo creo que son ellos que hacen meter pata. Si nos van a tratar de esa forma, de vándalos, los dirigentes no somos vándalos. Si marchamos pacíficamente. Por ese motivo no se ha asistido, hermana. Marchan pacíficamente, secretario, sin embargo no han asistido al diálogo. ¿Qué es lo que quieren concretamente y cuál sería la propuesta en sí para que estas movilizaciones se acaben? A ver, una vez más, nosotros marchamos pacíficamente, pero ¿quiénes provocan? La gente oligarca, la gente que tiene plata. Entonces, el campesinado que viene sin arma, sin nada, solo con su mando, chicote y joragua, tiene que reaccionar. Por otro lado, la pregunta, creo que ya todo Bolivia a nivel internacional lo sabemos, de que nosotros primero habíamos pedido que elimine el 1720, la ley Brisa, la ley de bloqueos. Ahora todavía sigue sumando la 1341 ayer, capricho de unos cuantos oligarcas que están dentro del Senado, lo han abrogado. Esperamos que a los hermanos diputados no lo hagan, porque no podemos ya aguantar que nos maten a bala, hermana. Yo creo que el pedido era esa más antes. Ahora estamos escuchando como oral, escrito, televisivo, que nuestra gente de pie es el que pide. La gente que sufre en la área rural, los que viven día a día, ellos piden la renuncia. Los dirigentes que somos nosotros en representación, simplemente llevamos la voz, somos portavoz de los hermanos que sufren en área rural. Sí. Don Nicolás, usted nos dice la marcha es pacífica, la marcha es legítima. Sin embargo, en estos momentos las carreteras están bloqueadas, hay desabastecimiento de combustible, hay desabastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz, en el Alto principalmente, y esto ahoga a las familias. ¿No le parece que más bien esto es una presión para la población en general, la población boliviana, y no así para el gobierno? En el marco del respeto, sí, el bloqueo es contundente de las 20 provincias de La Paz. Sin embargo, se hace pasar ambulancias, se hace pasar hermanos enfermos en sus autos particulares. Sabemos que el bloqueo perjudica a todos, especialmente a nuestra gente, porque nuestra gente vive día a día vendiendo su quesito, vendiendo su leche, vendiendo su papita. Este tiempo incluso es tiempo de hacer chuño, estamos bien perjudicados. Pero el que no se perjudica es el gobierno, hermanas de la prensa, a nivel nacional. Sí, precisamente por ello es que le preguntaba al inicio por qué no han participado de la mesa de diálogo, porque es contradictorio, don Nicolás, que se pida la atención del gobierno. Ustedes dicen no nos atienden, no nos escuchan, pero tampoco asisten y mantienen las movilizaciones. ¿Cuál es la solución entonces, le pregunto? Una vez más, nosotros, como dirigentes, representantes, portavoces, nuestra gente de pie no quiere diálogo. En su momento debería haber llevado el presidente diálogo, no ahorita. Ahorita la gente está caldeado. Hablamos del día sábado o el viernes. ¿Qué pasó en Cata, Camino Ururo? Si bien era paso humanitario, debería ser humanitario y no meter bala, ni gas, ni balines, porque hay muertos.
Yo quiero decir al hermano ministro de Comunicación, él dice que no hay muertos. ¿Cómo no va a haber muertos, hermanos periodistas? Por eso la gente no quiere el diálogo. Hay que ser sincero, porque estaban pacificando. Si el viernes no hubiese habido ese masacre, yo creo que la mayoría hubiese aceptado por lo menos un 50% al diálogo. Sin embargo, nos están metiendo bala. Usted dice, don Nicolás, no queremos violencia, pero ¿no le parece que esta falta de diálogo no hace que suba la tensión más bien? Estamos de acuerdo, pero primero el gobierno tiene que pacificar, no meter gases lacrimógenas, no meter balines y no mandar a los hermanos policías vestidos de ponchos rojos, verdes, noalas o airuros, para que nos repriman y para que nos agarren en pleno marcha cuando estamos marchando pacíficamente, hermano. Ese es intromisión. ¿Eso qué significa para ustedes a nivel Bolivia cuando nos están haciendo a los sindicalistas, a los dirigentes, así sea secretarios generales, persecución política peor que en los gobiernos dictadores? ¿Cuál es la solución entonces, don Nicolás? Lo escuchamos. Yo creo que hoy entramos una marcha más, pero tiene que ser pacífico, y al pacífico nosotros siempre gritamos un jalala, porque la Constitución dice tenemos derecho a protesta, tenemos derecho porque también somos personas como todos, y la ley dice todos somos por iguales. Creo que al hermano presidente yo quiero pedir desde acá que piense. Hay algunos ministros que le está haciendo meter pata. Creo que ha cambiado un ministro de Trabajo que le ha hecho meter pata, pero ahora ha posicionado al señor Vascope, que es el autor intelectual de bloqueos. Por eso la gente no está de acuerdo, hermano. ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional, don Nicolás, para que cesen estas movilizaciones? Tendría que disculparse de los vándalos, porque nosotros no somos vándalos, hermana. ¿Sí me ve? Sí, lo escucho. Lágrimas salen cuando nos meten bala. ¿Cuántos arrestados tenemos por bloquear, por tener su chicote, por portar su coragua o por portar un poncho? Yo creo que no es arma eso, sino que en la área rural, campesinado, nos ponen el poncho chicote, un mando para 1 año, para 2 años, para cumplir con ellos. Don Nicolás, el fin de semana el vocero indicaba de que no existe ningún muerto y ustedes indican que sí. ¿Qué responde a aquello? Yo quiero decir al hermano ministro, soy educado, somos educados la gente campesina. No es posible un humano a bala detrás de la nuca de la provincia de Aroma, lo maten y que digan al joven, es un joven que tiene un hijo, una esposa que lo deja en huerfandad, que diga que no hay, es mentira. Por eso, hermana, con todo respeto al gobierno, quiero decir a sus ministros, acepte lo que están haciendo, la matanza. Yo he vivido muchos gobiernos, no podemos repetir lo que era antes. Yo quiero pedir que estamos en el siglo XXI, deberíamos de parar la masacre y la gente sabe entender. Don Nicolás, esta persona que falleció, ¿en qué circunstancias murió el señor? Escapándose, quizás un joven inocente, pero por la nuca lo han metido una bala y murió instantáneamente. Pero también quiero aclarar, ese día del día viernes, no él nomás, hay varios heridos, muchos heridos. Han entrado a la casa de una familia, no han respetado a los niños, no han respetado a su familia, lo han sacado a su papá, mamá. ¿Y qué de los niños? La ley que dice, dentro de la casa no lo pueden sacar. Con un orden judicial deberían sacar, pero no lo han hecho. Han capturado y esas familias están desaparecidas. Bien, don Nicolás, se lo vincula a Evo Morales con estas movilizaciones. ¿Ustedes tienen acercamiento con él? ¿Esto es cierto? Quiero ser bien enfático de este señor Evo Morales.
Quizás estamos pagando de los 14 años de gobierno. Lamentablemente, nuestra población nunca ha estado metido, no vamos a estar metidos de estas movilizaciones. Es totalmente falso, queremos desmentir. Creo que nos quieren hacer pelear entre nosotros, por eso manejan a este señor. Ahora, si el gobierno a nosotros nos agarran, a nuestra gente, nos arrestan sin tener pruebas, ahora también que lo hagan en 24 horas. Yo creo que ya es hora también de que cumpla, pues, si tiene un proceso legal, la ley que lo haga. Pero, una vez más, nosotros no estamos metidos en el sector campesinado de las 20 provincias. De las 20 provincias no. Sin embargo, se ha escuchado y se ha visto también de que hay personas que sí estarían vinculadas con él. ¿Usted tiene conocimiento sobre aquello para denunciarlo también? No, hermanas de la periodista, no lo tenemos. Creo que no lo vamos a tener, porque nosotros orgánicamente nos manejamos. ¿Qué quiere decir orgánicamente? Cuando estás como ejecutivo, tienes central agrario, subcentral, secretario general y la base. Nosotros tenemos mandato de no politizar al sindicalismo en las provincias, en las comunidades. Don Nicolás, ¿y su relación con la Central Obrera Boliviana cómo está? ¿Están haciendo estas movilizaciones en conjunto con ellos también? Como dice orgánico, nosotros como ejecutivos, como las provincias y los departamentos, estamos afiliados a la COP, a la CETSUCB, a la departamental Tupac Katari y Bartolina Sisa, como provinciales y nuestros afiliados. Sí, nos estamos coordinando para estas marchas y bloqueos, pero pacíficamente. Pacíficamente con la COP. ¿Y cuál es el objetivo principal de las 20 comunidades que usted me habla? ¿Cuál es el objetivo de la marcha, además de las disculpas del presidente que ya no los mencionó? Quiero pedir a nombre de las 20 provincias, seguramente deben estar escuchando en el marco de respeto. El pedido único ya no es de los dirigentes. El pedido único ya se les ha rebasado a la base, que es la renuncia. No podemos hacer como dirigentes nosotros callarlo a nuestros afiliados, ni mucho menos a los jóvenes, a las hermanas jóvenes, a los adultos mayores, hermano. Ustedes quieren la renuncia del presidente, don Nicolás. ¿Por qué? Por eso, una vez más repito, es nuestro pedido dentro de nuestras bases. Pero nosotros, ¿cuál como es el dirigentes, argumento de las bases, don Nicolás? Una vez más recalco, creo que las primeras veces o primeros días de bloqueo querían diálogo, pero los ministros han salido insultándonos, discriminándonos. Ese es el enojo. Este último discurso del hermano presidente, Vándalos, es más fuerte y todavía dice, no voy a dialogar con los vándalos. Entonces, ese es el motivo de no dialogar. Yo creo que ese es el pedido más fuerte de la gente de pie del campesinado de las 20 provincias. Bien, solamente para ir concluyendo, don Nicolás, ¿a usted le parece razonable que solamente por decirles vándalos un presidente tenga que renunciar, un presidente que ha sido legítimamente electo por millones de bolivianos? ¿Le parece que eso está bien? Bueno, yo creo que no es el único pedido. Desde el primer día de gobierno, ningún gobierno, ni un de facto, ha gobernado con decretos. Y sabemos, hermanas periodistas, no nos van a poder manejar a decretazos. Si el gobierno saca los decretos, ¿a qué decreto se refiere, don Nicolás? Ahora saca el 1720, la ley Brisa, la ley de bloqueo. Abrogado para 60 días, hermana. Creo que la gente es sabio, ya no es como antes. Ahora abrogan la ley 1341. ¿Qué significa? Significa provocación para nuestra población. Bien. Bien, don Nicolás, le quiero agradecer muchísimo
gracias por darnos a conocer su postura. Ojalá que esta situación se pueda solucionar lo antes posible, que no se alargue más, porque son muchas personas las que se ven perjudicadas. Un país que se siente ahogado por estas marchas y movilizaciones, que también tienen el derecho a la libre circulación y a trabajar, garantías sobre todo para poder trabajar en tranquilidad y en paz. Gracias por recibir la entrevista, que tenga un buen día. Hasta luego, gracias. Que le vaya muy bien. Hemos conversado esta mañana con el dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Indígenas originarios de la provincia Los Andes, Ponchos Guairuros, que nos han manifestado su postura y sus argumentos con respecto a estas movilizaciones en la sede del gobierno. Una de la información o la información más importante de este domingo tuvo que ver con la aprobación en grande y en detalle en la Cámara de Senadores desde Sucre de una normativa que abrogaría la Ley 1341. Esta ley que coloca una serie de candados al estado de excepción en el país. El senador Diego Ávila Navaja presenta el proyecto de ley que abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020 de estados de excepción en aplicación al artículo 107 del Reglamento General. Eso es todo, señor presidente. Pido a los señores y señoras senadoras que estén de acuerdo con la dispensación de trámite para el tratamiento de esta ley. Se sirvan levantar la mano, por favor. Informe, señor secretario. Existe el apoyo por más de 2/3, señor presidente. Gracias. Queda aprobada la dispensación de trámites. Por lo tanto, pido al señor secretario de lectura al proyecto de ley para su tratamiento en la estación en grande y detalle. Proyecto de ley que abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020. Decreta, artículo único, se abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020 del estado de estados de excepción. Pongo en consideración en su estación en grande la presente ley. Pido a los señores y señoras senadores que estén de acuerdo con la misma, se sirvan levantar la mano, por favor. Informe, señor secretario. Existe el apoyo por más de 2/3, señor presidente. Gracias. Queda aprobada la ley en su estación en grande. Artículo único, se abroga la ley número 1341 de 23 de julio del 2020 de estados de excepción. Eso es todo, señor presidente. Bueno, pero ¿qué establece la ley 1341? Se lo vamos a explicar para que usted tenga mayor conocimiento acerca de esta normativa que busca abrogarse en nuestro país. La ley de estados de excepción dice, regula cómo el gobierno boliviano puede aplicar un estado de excepción, estado de sitio o emergencia, y establece los candados para limitar este poder y proteger sus derechos humanos. Los límites estrictos de esta ley 1341, los estados de excepción no pueden durar más de 60 días. Si se quiere extender, necesita aprobación de la Asamblea Legislativa. La prohibición de cortes de servicio. La ley prohíbe explícitamente restringir o cortar el acceso a servicios básicos, servicios bancarios, alimentación y combustible y servicios de salud. El control del pueblo y de los asambleístas, lo que dice la ley 1341. El Ejecutivo debe informar detalladamente las medidas al Legislativo para que los asambleístas vigilen que no existan abusos de poder. ¿Qué es lo que establece la normativa que pretende abrogar la ley 1341? Mire, ¿cuáles son las implicaciones? Dejar de estar vigente el marco legal que regulaba cómo y bajo qué condiciones el órgano ejecutivo podría declarar un estado de excepción. Se elimina la normativa que establecía los procedimientos, límites y controles para la suspensión temporal de ciertos derechos en situaciones de emergencia. El país queda sin una ley específica que regule este tipo de medidas extraordinarias hasta que se apruebe una nueva normativa o se restituya un marco legal alternativo. Esto faltaría.
El tema deberá ser analizado nuevamente en la Asamblea para definir cómo se regularán en adelante los estados de excepción que constitucionalmente siguen contemplados en la Constitución Política del Estado. Bueno, esta determinación del Senado Nacional ha generado muchísimas repercusiones, pero nosotros hablamos con el presidente del Senado y él nos dio los argumentos de por qué determinaron esta decisión. Que permite derogar una ley que fue manejada con fines políticos, con fines partidarios, y creo que lo que debemos hacer es hacer que el país vuelva a la institucionalidad democrática, que vuelva al camino del tratamiento constitucional de los procesos que el país necesita, ¿no? La facultad sí la tiene, con la ley o sin la ley, ¿no? Esa es una facultad que está establecida en la Constitución. Lo que se ha hecho es derogar o proponer la derogación de una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de lograr pacificar al país, de lograr el entendimiento entre los bolivianos y que encontremos el camino del diálogo como el camino fundamental para que nos entendamos como bolivianos, ¿no? Un proyecto de ley que es nuevo todavía para los ciudadanos y que ahora pasará a la Cámara de Diputados. Es por eso que establecemos contacto en estos momentos con el diputado Carlos Alarcón para que nos explique cuál es el procedimiento de aquí en adelante. Diputado, gracias por acceder a la entrevista. Buenos días. Muy buenos días, Lorena. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia. Esta abrogatoria de la ley COPA 1341, ley COPA que anuló prácticamente los estados de excepción, el estado de excepción que está regulado en la Constitución, yo lo tenía incluido como un artículo en la ley antibloqueos desde el 15 de diciembre del año pasado. Como se demoró, se va a demorar el trámite de la ley antibloqueos. Entonces, el jueves de la semana pasada he presentado el proyecto de ley abrogatorio en un artículo independiente. Este artículo ha sido aprobado el día de ayer en la sesión del Senado por más de 2/3 de votos y tenemos prevista la sesión en diputados para el día de mañana a las 11 de la mañana. Entonces, es muy importante abrogar esta ley 1341 porque prácticamente, como les señalaba, ha dejado sin efecto un mecanismo que establece en su propia defensa la Constitución, como es el estado de excepción, y que en casos extremos de violencia que están convulsionando y conmoviendo el orden público del país, te permitan mantener la vigencia de la Constitución y preservar la democracia, pero sobre todo proteger los derechos humanos y fundamentales y básicos de miles y en este caso millones de personas que estamos sufriendo y padeciendo esta violencia inclemente, que además va acompañada ya de actos de terrorismo, de secuestro de un oficial de policía, de 4 personas que han sido prácticamente, que han fallecido porque no han podido llegar a la atención hospitalaria. Diputado, si me permite, por favor, ¿qué establece esta ley? Esta ley solo tiene un único artículo, ¿verdad? Sí, restablece la vigencia que con esta ley COPA estaba anulada de 4 artículos de la Constitución que te permiten decretar un estado de excepción en estos casos extremos de violencia que va a romper la democracia y la Constitución. ¿Qué permite esta ley? Es decir, con esta normativa se abroga la ley 1341 y de aquí, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que con esto ya se remueve el mayor obstáculo que tiene este gobierno y cualquier otro gobierno para utilizar este mecanismo de defensa de la sociedad, de los ciudadanos, de la Constitución y de la democracia, que es el estado de excepción. Entonces el gobierno tendría expedito el camino, si es que lo ve conveniente, para decretar un estado de excepción. La ley no lo obliga a decretarlo porque esa es competencia en estos artículos de la Constitución del gobierno, no es de la Asamblea. Pero la Asamblea con esto le remueve el mayor obstáculo al gobierno para que pueda decretar el estado de excepción. Diputado, ¿pero no quedaría un vacío legal? Es decir, no, que la Asamblea debería definir la forma de cómo se determina un estado de excepción. No, porque estos 4 artículos que estaban bloqueados por la ley COPA son reglamentaristas y detallan todos los pormenores para declarar y poner en aplicación un estado de excepción. Más bien el vacío al anular estos artículos lo generaba la ley COPA. La Constitución te dice claramente
que cuando decreta un gobierno el estado de excepción, en 72 horas lo tiene que remitir a la Asamblea para la aprobación o rechazo del estado de excepción. Establece cuáles son los límites que tiene el gobierno, es decir, regula todos los pormenores en 4 artículos que están en la propia Constitución y que más bien el vacío venía porque la ley Copa los bloqueaba. Usted dice la ley Copa porque ha sido Eva Copa, cuando era presidenta del Senado, que aprobaron esta normativa, y se lo hizo también en un momento tenso, ¿no? En un momento que buscaba la no represión. Muy buen antecedente que recuerda Lorena, y es lo que estamos de alguna manera también viviendo ahora. Evo Morales hace el fraude, sale el 2019, sale escapando a México, pero deja organizado grupos de violencia y de terrorismo para desestabilizar y para derrocar al gobierno de Yanine Áñez. Entonces, con esta ley Copa, le amaniataron al gobierno de Yanine Áñez, le ataron los pies y manos para que no pueda utilizar el mecanismo más importante de defensa de la Constitución, que es el estado de excepción. Y es, fíjese, lo mismo que ahora estamos viviendo, porque también Evo Morales está detrás de esto. Él ya lo dice abiertamente, que quiere que se llamen a elecciones en 90 días para que él retome el poder a la mala, derrocando un gobierno que lo hemos elegido hace menos de un año. Ahora, diputado, nombrar a los militares en las calles siempre es complicado, ¿no? Los policías también. Para la historia boliviana no es fácil y tampoco es agradable que los militares salgan a las calles porque siempre se ejerce mucha violencia. ¿Cómo se puede frenar la violencia que podría ejercer el Estado boliviano con una normativa así? Porque si bien ahora hay una situación muy complicada con los sectores que están movilizados, pero también se le abre la posibilidad a que un Estado sea más fuerte, a que un gobierno sea más fuerte. Claro, nosotros le entregamos al Estado y a cualquier gobierno nuestra capacidad de autodefendernos frente a agresiones violentas de terceros. Por eso se dice que el gobierno y el Estado tienen el monopolio de la fuerza pública y tienen el monopolio de la ley. Si la violencia de terceros, como está ocurriendo ahora, nos están afectando derechos humanos esenciales, y si no tienes el Estado que con todas las cautelas debidas en estos casos extremos, el gobierno te proteja con la fuerza legal y legítima del Estado, la violencia va a ser mayor y peor, Lorena. ¿Por qué? Porque eso te lleva, la ausencia de gobierno y de Estado te lleva a la justicia por mano propia. Si a mí me están violentando estos grupos que ya están actuando hasta como terroristas, me están afectando mis derechos esenciales y no me defiende la policía, no me defiende las Fuerzas Armadas, no me defiende el gobierno, entonces yo me tengo que defender a mí mismo, a mi familia. Y ahí sí se puede generar el Estado, el retorno al estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, la justicia por mano propia, y el que tenga la mayor fuerza es el que impone su razón y viola los derechos de los afectados. Entonces, ese escenario es el peor en la violencia. Por eso es que el monopolio de la violencia lo tiene la fuerza legal y legítima del Estado. Lo que pasa es que en Bolivia hemos perdido la autoridad del Estado y de los gobiernos. Estos matones, estos violentos se ponen por encima del Estado, de la fuerza pública del Estado, y ellos arrasan con su violencia desenfrenada contra millones de ciudadanos que nos sentimos desprotegidos, indefensos, y tú no puedes estar desprotegida sin alimentos, sin oxígeno, sin atención a tu salud, a tus bienes básicos, mucho tiempo, pues porque terminas diciendo, bueno, si no me protege el gobierno, con la fuerza pública me termino protegiendo a mí mismo, que eso es justicia por mano propia, y genera, nadie quiere eso, pero eso genera más violencia en la sociedad. Se entiende completamente lo que está diciendo usted, diputado, y claro, cuando uno analiza las circunstancias, porque estamos en una situación sumamente compleja, hay muchos sectores en el país que han pedido estado de excepción, pero analizando la situación y poniéndonos en otro contexto, el gobierno nacional de todas maneras debería tener una especie de candados para poder frenar la represión. Imagínese que lo utilice para reprimir a ciudadanos solamente por un tema de tintes políticos. Bueno, pero en este caso no es que el gobierno quiere salir a reprimir por tinte político, es al revés. No. Ahora no, diputado, pero quizás en otras circunstancias.
Claro, por eso, Lorena, estos 4 artículos que estaban bloqueados de la Constitución por la ley Copa son sabios. Establecen que no hay piedra libre para el uso de la fuerza del Estado para cualquier gobierno que más bien se convierte en violador de los derechos humanos. Sí. Establece, por ejemplo, como límites la Constitución que no puede suspender de manera general todos los derechos y las garantías constitucionales, que solamente puedes restringir aquellos derechos que están directamente vinculados con el estado de violencia. Por ejemplo, el confinamiento, la detención, la prohibición de grupos de más de tantas personas que se están reuniendo para conmocionar el orden público, solamente te permite ese tipo de restricciones, pero no es que te da piedra libre la Constitución para hacer como te venga en gana como gobernante el uso de la fuerza y que generes violaciones a derechos humanos. En este momento estos violentos, en este caso, están generando contra nosotros las violaciones a nuestros derechos humanos. Bien, bien. Eso es un punto que siempre hay que tomarlo en cuenta, diputado. Para finalizar, la Cámara de Senadores sesionará y debatirá este proyecto de ley. ¿Hay acuerdos para que sea aprobado? La de diputados, porque la de senadores lo aprobó ayer con más de 2/3, ¿no? Según el informe que tengo, solo 3 senadores rechazaron en el Senado ayer, que respondían a la línea del vicepresidente, que él obviamente está feliz con la ley Copa y que este gobierno quede desguarnecido, porque él es parte del golpe que estamos viviendo en este momento. Diputados, hay señales alentadoras. Tuve contactos con la alta dirigencia de Libre, de que iban a apoyar el proyecto de ley que presenté el jueves. El propio expresidente Quiroga en el programa con Amalia Pando ha dicho que va a apoyar mi ley de abrogatoria y que por lo tanto es un buen camino para empezar a restablecer los mecanismos de defensa de la Constitución, de la democracia y de la sociedad. Y también de parte del PDC he tenido manifestaciones de apoyo de la presidenta de la brigada, lo ha dicho abiertamente, la diputada Bilbao, el diputado Manolo Rojas, es decir, todo haría prever de que podemos tener, se necesita solo mayoría, pero todo haría prever de que podemos llegar inclusive a los 2/3. Bien, diputado, queremos agradecerle por acceder a esta entrevista importante, las puntualizaciones que nos ha hecho acerca de este proyecto de ley. Que pase buen día. Un cordial saludo, Lorena. Hasta próximo contacto. Seguimos. Esta lista de ofertas en mayo está aprobada por mamá, porque estas mamás han hecho una lista de 280 productos rebacadísimos, que semana tras semana pues tienen descuento y que ellas vienen y compran y lo exigen. Tenemos chocolates Vicio, Bonobón, tenemos galletas Bauduco, cremositas de chocolate, las galletas Frac, hasta los copos de maíz con azúcar, que son estos cereales deliciosos, al igual que Celinda. Estos chips semi-amargos para postres también los tenemos en oferta. En todo lo que es higiene y limpieza para el hogar, pues obviamente queremos rebajar, para que ese ahorro usted lo ocupe en un almuerzo, en una cena o para festejar a mamá lo grande. Tenemos Opal, Bolívar, unos detergentes en polvo para ropa que están con 5, 7 y hasta 10 bolivianos de descuento en todos ellos. Descuento también en toda nuestra línea de fiambres y embutidos Hipermaxi, jamón, mortadela, salchicha, el chorizo tradición, todos estos vienen con descuento de 5, 7 y hasta 12 bolivianos el kilo. Así que ya lo sabe, 22 sucursales tienen esta fabulosa lista, 280 productos aprobados por mamá con descuento y ahorro solo en Hipermaxi. Lamentablemente tenemos que hablar de los hechos de inseguridad porque la delincuencia no tiene freno en Santa Cruz. 2 atracos a mano armada se registraron en tan solo un solo día. En este caso, que le estamos mostrando de imágenes de las cámaras de seguridad del barrio La Morita, podemos ver cómo una joven fue interceptada por 2 delincuentes a bordo de una motocicleta. Uno de los antisociales descendió y vean, la golpeó con el arma de fuego. En imágenes a la que tuvimos acceso la red Bolivisión, se puede observar que la víctima forcejeó con el delincuente, aferrándose, por supuesto, a no perder sus pertenencias. Sin embargo, la misma fue arrastrada por varios metros de la zona. Vecinos piden a las autoridades policiales mayor seguridad para evitar que estos casos generen zozobra entre los moradores de este barrio. Este es el barrio La Morita. Así queda la víctima recogiendo un poco sus pertenencias. Nos hemos trasladado con nuestro periodista Joaquín Luna hasta el lugar
para saber qué es lo que ocurre, cómo está el panorama. Joaquín, adelante. Carolina, buenos días. Estamos en el pasillo de la inseguridad, el pasillo donde ocurren estos atracos, robos que se han perpetrado últimamente aquí en el barrio La Morita. Los vecinos están preocupados y exigen principalmente a los patrulleros. Don Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Que vengan a su barrio. Claro, como estamos, buenos días. Gracias por apoyarnos, ¿no? Porque estamos indefensos, no hay seguridad, no se nota presencia policial, no hay autoridades y bueno, no, la inseguridad está grave porque en este pasillo, en esta calle, estamos cerca a 500 metros de la policía, no hay ronda, no se ve ni en moto. Y los asaltos día y noche, le cuento, ¿no? Porque estamos al lado del colegio María Magdalena Postel, Fe y Alegría. Estamos 500 metros de la policía y no vemos la seguridad y aparte están asaltando con armas de fuego. Fueron a reclamar a la comisaría que está en la radial 15 entre tercer y cuarto anillo. Fueron a la misma radiopatrulla 110 a pedir patrulla. Sí, bueno, comunicarle. Tratamos de ubicar a la señorita que fue agredida, que salió ensangrentada, ¿no? No la voy a ubicar, pero la directiva de la Junta Vecinal fue a hablar con el comandante de patrullero 110. Ya fuimos, pero personalmente, pero al instante del asalto, gracias a las cámaras de seguridad de la vecina, se dio alerta a los vecinos, salieron, pero se llamó y no vino la policía. Tuvimos que ir en persona a pedir que vengan. Después hicieron presencia, pero a la hora del momento no, digamos, ¿no? Y contarle que pues hay muchos asaltos en esta zona de acá, digamos, ¿no? Tanto para los vecinos y para los niños del colegio, digamos, ¿no? La comisaría de la radial 15 es la más cercana al barrio. Está en la radial 15, está cerca, pero hace unos 2 meses ya hicimos las gestiones. Bueno, ellos nos dijeron que no tenían movilidad para transportarse, estaban fregadas. Y le pedimos que sea moto, pero no sabemos. Hoy pedimos a las nuevas autoridades, tanto al comandante nacional y de acá departamental, que ponga su buen oficio, ¿no? Que haga cumplimiento a la ley 264, ley de seguridad ciudadana, y tanto también al nuevo alcalde, al nuevo gobernador, le corresponde el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y que nos dé seguridad, porque ya es mucho, es complicado, ¿no? Señora, gracias, don Fernando. Este es el pasillo donde ocurren los atracos. ¿Hay otro lugar, otra calle donde también están registrándose estos asaltos? ¿Cómo está? Gracias por su cobertura. Sí, exactamente, no es el único pasillo, le cuento que todo el barrio en realidad hay inseguridad. Hay otros pasillos acá que dan a la Santos Dumont, también a asalto constante. Esto que ha pasado ahora, este video que se ha hecho público, no es el único, ¿ya? Han habido otros atracos constantemente, estamos tan a merced de los delincuentes porque no hay seguridad, no viene patrullaje. Nosotros como Junta Vecinal, yo soy la presidenta de la Junta Vecinal, hemos ido a hablar con el comandante, no lo encontramos, pero vamos a llevarle hoy una carta de oficio, ¿no? Como para que nos mande patrullaje. Ojalá se haga eco a través de la prensa que ahora han venido a cubrir esto, porque en realidad estamos haciendo denuncias constantes, pero no somos escuchados. O sea, no hay respuesta. No hay respuesta. Miren, en este barrio hay cámaras por todos lados. Hay cámaras, pero ni hay... ¿No les importa a los delincuentes? No les importa a los delincuentes. Igual vienen y cometen sus atracos porque no, como están viendo que no hay nada más que cámaras, ¿no? Pero no hay vigilancia, no hay nada. Señora, para concluir, ¿qué otro tema de la seguridad ciudadana, de la cual no la tienen en estos momentos, les preocupa? Sí, que no viene la policía, no hay patrulla, las autoridades no les interesa, parece bueno estar esperando, ¿no? Porque como son nuevas todas las autoridades, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? Ya estamos cansando, ¿no? Mire que si nosotros lo vemos a esos delincuentes, no sé, del barrio, vamos a tener que levantarlo al barrio y guasquearlo, eso, amarrarlo ahí mismo donde chocó, donde se cayó la chica, ahí lo vamos a amarrar, ahí, y lo vamos a guasquear, porque ya aquí la Morita se está levantando, ya estamos muy brava. Gracias. Gracias, señora. Esa es la situación de impotencia, de preocupación y también de temor por los vecinos que se sienten desprotegidos por parte de la policía. Le han pedido al comandante en varias ocasiones, indica la señora, de que patrullen, pero no hubo respuesta. Don Fernando decía de que él fue personalmente a la comisaría de la radial 15, pero allá le dijeron que los vehículos están fregados y que tampoco pueden salir en motocicleta. Cansados, ¿no, Joaquín? Los vecinos de estos hechos de inseguridad, y es por ello que advierten hacer justicia con mano propia a estos delincuentes si es que los encuentran.
Gracias, Joaquín. Estaremos atentos al reporte de las autoridades ante estos hechos que son gravísimos por la violencia que ejercen estos delincuentes. A Dios gracias, no le ocurrió nada a esta joven, a esta mujer que fue arrastrada por algunos metros con la motocicleta, ella tratando de no despojarse de sus pertenencias. En este caso parece que fue el celular el que le robó. Así es que ojalá que la policía pueda dar con estos antisociales. Gracias, Joaquín, por la información. La información de último momento tiene que ver con la llegada del presidente Rodrigo Paz a Sucre a participar de los actos protocolares por los 217 años del primer grito libertario. Pese a todo el conflicto que se está registrando en nuestro país, el presidente llega a estos actos de festejo, recibe los honores por parte de los militares y también se encuentra con algunas otras autoridades del Ejecutivo. Recordemos que el Legislativo, por ejemplo, la Cámara de Senadores en pleno se encuentra en Sucre actualmente y ayer sesionaron y algunas otras autoridades. Escuchamos al presidente. Buenos días. Militar. Por la patria, a paso de vencedores, subordinación y constancia. Señor presidente, voy a tomar el mando. Bien, ha sido el saludo protocolar a las Fuerzas Armadas de Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, que arriba hasta Sucre en estos momentos para participar de estos actos. Seguramente en el transcurso de las horas escucharemos el discurso principal del presidente del Estado Plurinacional. Bueno, cambiamos completamente de tema, hablamos de salud, porque en los últimos meses las moléculas semaglutida y tirzepatida con los medicamentos GLP-1 han ganado alta popularidad por su eficacia para la pérdida de peso y también para ciertas condiciones de salud. Vamos a abordar este tema tan importante con la médico especialista en diabetes, sobrepeso y obesidad. Está con nosotros la doctora Andrea Rivera, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Carolina. Yo encantadísima de estar aquí en su programa, hablando de un tema que quizás actualmente se ha salido totalmente de control en las redes sociales, ¿no? Y con el cual hay que tener, como con otros medicamentos, muchísimo cuidado. La pregunta de rigor, doctora, ¿qué es exactamente esta molécula o en todo caso el medicamento tan común y que es más usado, el GLP-1? Bien, entonces normalmente estos medicamentos vienen con nombre de semaglutida y tirzepatida. Estos medicamentos son idealmente utilizados en pacientes con diabetes, sobrepeso y obesidad, y la función que ellos cumplen son regular el apetito, mejorar los niveles de glucosa en sangre, mejorar el tema de los triglicéridos y colesteroles. Incluso en algunos pacientes se ha visto que revierte la prediabetes y la resistencia a la insulina. ¿Por qué se han hecho tan populares en el último tiempo? Normalmente todo esto lo ha dado las redes sociales, ¿cierto? Entonces, primero fueron por el uso de ciertos famosos que empezaron a utilizarlo, como Elon Musk y las Kardashian, como se dicen. Entonces, de ahí fueron viralizándose como una moda. ¿Su efectividad también lo hizo más popular? Exactamente, ya que normalmente, primeramente era usado en pacientes con diabetes, pero la ciencia vio de que se puede usar como una vacuna en pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, y hay que tomar en cuenta de que paciente con obesidad se considera aquel que tiene un índice de masa corporal de arriba del 30%, ¿no? Entonces, en esos pacientitos nosotros categorizamos... Es decir, un aproximado. Yo sé que el peso no tiene mucho que ver, pero sí un aproximado de cuánto tendría que pesar, aproximadamente, un aproximado solamente, doctora, para que una persona pueda
automedicarse, porque lamentablemente eso es lo que está haciendo la gente ahora y eso tiene riesgos. Sí, exactamente. Entonces, el paciente que llega a la consulta normalmente tiene que tener, como le digo, un índice de masa corporal de arriba del 30%. Nosotros categorizamos una obesidad con el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, paciente que tiene arriba del 30% de masa corporal ya es un paciente con obesidad. Y obviamente que la obesidad se divide en 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Y nosotros como médicos decidimos qué tipo de medicamento, ya sea la semaglutida o la tirzepatida, utilizar en ellos. No es simplemente agarrar y automedicarse y colocarse la sema o la tirce. Nosotros escogemos cuál de los dos sería la mejor elección a cada paciente. Exacto. Dependiendo del peso que tiene. Exacto. Es decir, hay una que es más potente, la semaglutida, que la tirzepatida. Sí. ¿Cuál es más suave? Entre la semaglutida y la tirzepatida, ambas son, se puede decir, como hermanas de la misma familia, ¿cierto? Pero hay una diferencia. La semaglutida sí es un receptor del GLP-1, ¿no? Entonces, que actúa a nivel mejorando la glucosa en sangre, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos. O sea, más dirigido a la diabetes. Exacto, pero la tirzepatida es un medicamento más potenciador en la pérdida de peso. Eso. ¿Cuáles son los riesgos, doctora, para las personas que se están automedicando con estas inyecciones y que no tienen ese porcentaje 30 que usted nos dice de masa muscular? Bien, entonces normalmente este medicamento está contraindicado, ¿cierto? En pacientes que tienen las mamás que dan de lactar, no pueden colocarse, ¿no? Mujeres embarazadas, pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de tiroides, tampoco está totalmente contraindicado, y pacientes que han tenido también antecedentes de pancreatitis. Hay que tener mucho en cuenta de que ese tipo de paciente está totalmente contraindicado de la medicación. Ahora, en el tema, por ejemplo, de los beneficios que nos puede traer estos medicamentos, son grandes, pero siempre deben ser asesorados por un médico profesional. Exacto, asesorados por un médico, ya que este medicamento no hace magia. Hay que tomar en cuenta de que... Como todos los otros medicamentos, exacto, ¿verdad? ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, yo siempre le digo a los pacientes de que existen 5 pilares fundamentales para poder hacer que este medicamento funcione de la mejor manera. ¿Cuáles serían? 1, que el paciente acuda cada semana a su control y a su medicación, obviamente asesorado por un médico. 2, que el paciente tiene que modificar sus hábitos alimenticios totalmente. La tercera sería que implemente un poco de actividad física. Nosotros nunca vamos a decir que el paciente intensifique demasiado, pero que empiece con caminatas, ¿cierto? Entonces, la cuarta sería de que tratemos en lo posible de mejorar el nivel de estrés. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo le digo a los pacientes, haciendo actividad física, vamos a liberar ya un poco esa tensión. Y la quinta sería que vamos a normalizar el nivel del sueño. Significa de que este medicamento también me ayuda a controlar y a dormir mejor. Exacto.